¿Qué tal, amigos? Buenos días. Ahorita es muy temprano por acá. Este video es para hablar de un tema breve pero muy interesante, que es sobre la militarización, cómo la militarización es un negocio y cómo el ejército ha creado conflictos armados y grupos rebeldes para poder aumentar su presupuesto que les liberan por parte de presidencia anualmente. Y esto no es que yo lo diga, esto está en documentos de inteligencia nacional, inclusive gente que realmente es experta en el tema, que lo dominan a conciencia y que han trabajado en la inteligencia, como el maestro Jorge Luis Sierra Guzmán, que es un experto en todos estos temas que tienen que ver con lo referente a la seguridad nacional. El movimiento zapatista del EZLN en Chiapas fue mucho más importante de lo que mucha gente piensa, ya que de ese movimiento se modernizó el ejército. Gracias a ese movimiento se pudo avanzar tecnológicamente y bélicamente. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían esto, que el EZLN es una de las corrientes guerrilleras que le generó más tensión al gobierno, inclusive más que las guerrillas de Lucio Cabañas o más que las guerrillas del ERPI. El EZLN, para poder contener al EZLN, se requirió desplegar en ese momento 40,000 soldados. Eso obviamente pues era un secreto de seguridad nacional en ese momento. Realmente muchos años el ejército mexicano, el gobierno de Ernesto Zedillo, de Salinas de Gortari, se reservaron realmente cuántos soldados tenían desplegados en la zona alrededor del conflicto. A raíz de que surge el conflicto armado en Chiapas, los zapatistas empiezan a atacar contingentes militares y empiezan a atacar, a matar policías, a matar militares, civiles. Empiezan a hacer unas matanzas que nunca habían sido vistas sino hasta ese momento. ¿Qué es lo que hace peligroso al EZLN o qué es lo que lo diferencia de otros movimientos guerrilleros? Que el EZLN, como lo he mencionado en otros videos, lo formó gente que pertenecía a la inteligencia militar, gente que formaba parte del gobierno, de la inteligencia de Gutiérrez Barrios, y que después salieron mal con él. Entonces por eso eran tan difíciles de combatir. Es muy cierto lo que muchas personas comentan de que un delincuente, no hay delincuente más peligroso que el que fue militar o que el que fue policía, porque el delincuente que fue militar te conoce todos los protocolos, todos los métodos de investigación. Entonces él ya sabe las técnicas de inteligencia, él ya sabe las tácticas, él ya sabe de qué manera lo van a buscar. Entonces por eso fue tan difícil poder desarticular al EZLN, porque lo formó ¿cómo se llama? Morales Garibay, que había pertenecido a la inteligencia militar. Inclusive, si lo comparamos con otras guerrillas, como por ejemplo con la de Lucio Cabañas, que fue una guerrilla que el gobierno logró penetrar en un mes, 2 meses, en infiltrar al EZLN se tardaron 2 años. Y también aquí hay un punto muy importante, que la militarización es un negocio. Mira, te pongo un ejemplo. Es como, a lo mejor tú puedes trabajar recogiendo la basura ahí por tu rumbo, ¿no? Por donde vivas. Y por ejemplo, es como si tú cobraras un sueldo de 5,000 pesos al mes. Supongamos que la comunidad te los paga porque tú recojas ahí la basura en la colonia. Entonces, ¿qué pasaría si la gente de un momento a otro empiezan ellos a tirar su propia basura? O sea, ya no requerir de tus servicios. Pues llegará un momento en el que tú ya no seas indispensable y simple y sencillamente te darían las gracias. Te dirían, ¿sabes qué? Mi basura ya la recojo yo, o yo personalmente la llevo al camión, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú quisieras conservar tu trabajo? Pues yo estoy seguro que la única solución para más de uno sería que tú mismo ensucies la calle o que tú mismo provoques un desmadre para de esta manera justificar que la gente te siga pagando un sueldo y para tú de esta forma poder decirle a la gente, ¿saben qué? Si yo no estoy, se junta la basura, soy indispensable. Entonces, eso es lo que muchas veces hace el ejército. Como ellos mismos crean los grupos guerrilleros, ellos mismos crean los conflictos para que precisamente no se les reduzca el presupuesto por parte de la presidencia.
Si ustedes no lo sabían, la Secretaría de la Defensa Nacional está entre las primeras 3 secretarías que más le cuestan al Estado mexicano anualmente. Actualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional le cuesta 122,000 millones de pesos al año al Estado mexicano y tuvo un incremento del 19% en los últimos 3 años. El presupuesto para las Fuerzas Armadas se ha triplicado si lo comparamos con el presupuesto de los años 60, 80 a esta fecha actual. Algo importante a mencionar en el conflicto de Chiapas es que eso fomentó también la militarización del país en gran parte, porque al estar los guerrilleros en Chiapas se crearon varias zonas militares, varias regiones y varios batallones alrededor. Gracias a los zapatistas se creó la zona militar 39 de Ocosingo, se crearon las bases aéreas de Copalar y Altamirano, los batallones de caballería 24, 22, 83 y 26. También se crearon los batallones 10 y 24 en Tabasco. Se creó el batallón de Villahermosa, el 30, el batallón 36. Haga de cuenta que se hizo un círculo alrededor del conflicto armado. Inclusive con la 39 región militar se cerró uno de los principales accesos a la selva lacandona. Lo que se buscaba era rodear a los zapatistas y ponerles un cerco militar alrededor. Esto mucha gente no lo sabe. A los zapatistas en su momento, cuando inició la guerra contra ellos, se les puso un cinturón de seguridad que cubría todo alrededor del conflicto armado. Si ustedes se dan cuenta, los estados que están alrededor de Chiapas es Tabasco, es Veracruz y es Oaxaca. Y en todos esos estados se crearon regiones militares. Todas esas regiones y bases militares conformaban un cinturón que encapsuló a los zapatistas. Y ya después se hizo la movilización, la famosa movilización de febrero de 1995, que desplegaron 40,000 elementos. Y de esa manera fue como lograron aislar un poco, cortarle los recursos y neutralizar al EZLN. También no hay que olvidar esta parte, que gracias al EZLN se metieron a México los primeros grupos de fuerzas especiales, o conocidos como GAFE, que actualmente son los FES. Por lo mismo, como se trataba de gente peligrosa, se trataba de exmilitares entrenados, había que combatirlos con una fuerza militar superior. Entonces, gracias al EZLN también se crearon los primeros cuerpos de fuerzas especiales en México. El EZLN realmente fue un problema muy grande que trascendió más allá de las fronteras mexicanas, llegando inclusive a Guatemala, ya que a finales del 93, el ejército de Guatemala hizo un informe de inteligencia donde le decía al gobierno mexicano que el gobierno mexicano tenía que tener cuidado y que tenía que tomar medidas porque no estaban haciendo nada al respecto y que se estaba formando un brote guerrillero muy cabrón que llegaba hasta Chiapas. Imagínense cómo era de grande el movimiento zapatista o cómo sintieron de grande esa coalición armada que hasta se preocupó hasta el gobierno de Guatemala en decirle al gobierno mexicano, ¿sabes qué? En las montañas que están en Chiapas, fronteras con nosotros, se está creando un movimiento insurgente tremendo, que si no combates ahorita, se te va a salir de las manos. Y eso pasó, como siempre aquí en México, el gobierno haciendo caso omiso a ese tipo de amenazas. Después ese movimiento les daría muchísimos dolores de cabeza al gobierno mexicano. Espero les haya gustado un poquito esta historia. Hasta aquí le voy a parar para no hacer el video tan largo. También yo sé que he estado un poquito ausente de las redes y todo esto, pero pues también es porque luego uno anda trabajando o uno anda ocupado así, pero trataré de subir videos más seguido. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Que pasen un excelente día a todos.